Bienvenidos una vez más a su espacio favorito donde desenterramos todos los chismes, analizamos las últimas noticias del mundo del espectáculo y, por supuesto, no nos perdemos ni una. Hoy prepárense porque el tema que les traigo les va a volar la cabeza. Prepárense para una bomba. Ya saben que en este canal no nos andamos con rodeos, y el título lo dice todo, bomba, la verdad impactante sobre Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya finalmente revelada. Sí, amigos, lo han escuchado bien. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas y, por supuesto, más misteriosas de la televisión turca. Aatay Ulusoy, el galán por excelencia, ese actor que nos roba suspiros con cada papel, y Serine Sarkaya, la reina indiscutible de la pantalla, con esa belleza y talento que la han convertido en un ícono. Y no es solo un chisme más. Hoy vamos a destapar una verdad que se ha mantenido en secreto por mucho tiempo. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de revelaciones, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya son viejos lobos de mar de este canal, pero aún no lo han hecho, suscríbanse. Denle al botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así se enterarán de primera mano de todas las bombas y exclusivas que les traemos. Y no se olviden de darle un buen like a este vídeo cuando termine, porque eso nos ayuda muchísimo. Ahora sí, arrancamos. La historia de amor y desamor entre Aatay y Serine es como una telenovela, de esas que enganchan y te hacen vibrar. Se conocieron en el set de la exitosa serie Medcezir, y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Sus miradas, sus escenas, la forma en que se complementaban. Todo era mágico. La serie los convirtió en estrellas, pero también en una de las parejas más perseguidas por los paparazzi. Los rumores de romance eran constantes, y aunque ellos intentaban mantener su relación en secreto, las fotos, los encuentros y los comentarios en las redes sociales hablaban por sí solos. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó entre Aatay y Serine? ¿Por qué, a pesar de todo el amor y la conexión que parecían tener, su relación no prosperó? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante mucho tiempo se especuló sobre diferentes razones, las agendas apretadas, la presión mediática, incluso terceras personas. Pero la verdad, amigos, es mucho más compleja de lo que imaginamos. Para entender la magnitud de esta bomba, debemos retroceder un poco en el tiempo y analizar el contexto en el que se desarrolló esta relación. Medcezir no fue solo una serie, fue un fenómeno. La historia, una adaptación turca de la serie estadounidense de OC, cautivó a audiencias de todo el mundo. La trama, llena de romance, drama y conflictos juveniles, resonó especialmente entre el público joven. Pero el verdadero éxito de Medcezir residía en la química innegable entre sus dos protagonistas, Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Aatay interpretando a Yaman Koper, un joven de un barrio humilde que encuentra una nueva vida gracias a la ayuda de una abogada, se convirtió en el sueño de muchas. Su atractivo físico, su mirada profunda y su interpretación sensible lo catapultaron a la fama. Ya era conocido por su papel en la serie El secreto de Feria, pero Medcezir lo consolidó como una estrella de primera línea. Serine, por su parte, encarnaba a Mira Beylice, una joven adinerada y rebelde, que vivía una vida llena de lujos y apariencias. Su interpretación, llena de matices, la convirtió en un referente de estilo y elegancia. Su belleza, combinada con su talento actoral, la posicionó como una de las actrices más prometedoras de Turquía. La química entre Yaman y Mira, entre Aatay y Serine, era palpable. Las escenas románticas, los momentos de tensión, las miradas cómplices, todo contribuía a crear una atmósfera de amor y deseo que trascendía la pantalla. Los fans de la serie y de la pareja no tardaron en especular sobre una posible relación fuera del set. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de estos rumores, alimentando la expectación y la curiosidad del público. Los paparazzi, siempre al acecho, comenzaron a seguir cada paso de Aatay y Serine. Las fotos, los encuentros casuales, las salidas nocturnas, todo era material para alimentar los rumores. Aunque ambos actores intentaban mantener su vida privada alejada de los focos, era inevitable que su relación se hiciera pública. Los fans, ávidos de noticias, analizaban cada detalle, cada gesto, cada palabra. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de especulaciones. La presión mediática, la constante exposición pública, el escrutinio de los medios, todo esto comenzó a afectar la relación de Aatay y Serine.
La fama, aunque deseada por muchos, también tiene un lado oscuro. La falta de privacidad, la invasión a la vida personal, la PR. Presión por mantener una imagen perfecta, todo esto puede desgastar incluso las relaciones más sólidas. Pero la presión mediática no fue el único factor que influyó en la ruptura de Aatai y Serinei. La incompatibilidad de sus personalidades, las diferentes prioridades profesionales y la dificultad de conciliar sus vidas personales con el ritmo frenético del mundo del espectáculo también jugaron un papel importante. Aatai, conocido por su discreción y su deseo de proteger su vida privada, se sentía abrumado por la constante exposición. Prefería mantener un perfil bajo, centrarse en su trabajo y evitar los escándalos. La fama, para él, era un medio para alcanzar sus objetivos profesionales, pero no un fin en sí mismo. Serinei, por otro lado, con su personalidad fuerte y ambiciosa, estaba en un momento crucial de su carrera. Quería crecer como actriz, explorar nuevos proyectos, conquistar nuevos horizontes. Necesitaba un compañero que la apoyara en su ascenso, que entendiera sus ambiciones y que compartiera su pasión por el trabajo. La diferencia de personalidades, la diferente forma de afrontar la fama y la presión mediática, sumado a las ambiciones profesionales de ambos, crearon una brecha entre ellos. La relación, aunque llena de amor y pasión, no pudo resistir el paso del tiempo y las adversidades. Durante mucho tiempo, se especuló sobre las razones de su ruptura. Se habló de terceras personas, de infidelidades, de desacuerdos personales. Pero la verdad es mucho más compleja. La incompatibilidad de sus personalidades, la presión mediática y las prioridades profesionales, combinadas con la dificultad de conciliar sus vidas personales con el ritmo frenético del mundo del espectáculo, fueron los factores determinantes. Pero la bomba, amigos, es que la verdadera razón detrás de su ruptura, la que se ha ocultado durante años, no es una sola, sino una combinación de factores. La incompatibilidad de sus personalidades, la presión mediática, las prioridades profesionales, y la difícil decisión de elegir el éxito sobre el amor. Ambos estaban en un momento crucial en sus vidas profesionales. Aatai estaba consolidando su carrera como actor, y Serinei estaba en la cima de su éxito. Decidieron priorizar sus proyectos individuales, concentrarse en sus carreras y perseguir sus sueños. Una decisión difícil, dolorosa, pero quizás la más sabia para ambos. Después de su ruptura, ambos han rehecho sus vidas. Aatai actualmente está comprometido con la actriz Dwi Gusarn, y Serinei ha tenido relaciones mediáticas con otros actores y empresarios. Sin embargo, la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿queda algo de ese amor entre ellos? ¿Se mantienen en contacto? ¿Son amigos? La respuesta a amigos es ambigua. Han demostrado respeto mutuo y en ocasiones, se han elogiado públicamente, pero no parece que exista una relación cercana. Han aprendido a convivir con el pasado, a recordar con cariño los buenos momentos y a seguir adelante con sus vidas. Lo que sí es cierto, es que el legado de Aatai y Serinei en Medcezir sigue vivo. Sus personajes, Yaman y Mira, siguen siendo recordados con cariño por los fans de todo el mundo. Y cada vez que se habla de ellos, la nostalgia invade los corazones de los que crecimos con su historia. La serie, a pesar de los años, sigue siendo un éxito en todo el mundo. Los fans de Medcezir aún sueñan con una posible reunión, con ver a Aatai y Serinei juntos de nuevo. Pero como todos sabemos, la vida real es diferente a la ficción. La verdad, amigos, es que el amor, a veces, no es suficiente. Que las relaciones son complejas y que la fama y la presión pueden ser un factor determinante. Que a veces lo mejor que podemos hacer es dejar ir, aunque nos duela, para que ambos podamos crecer y ser felices. En el mundo del espectáculo turco, las relaciones son como un laberinto. Las presiones externas, los rumores malintencionados, las envidias, todo eso puede minar una relación. Los actores y actrices son constantemente observados, juzgados y criticados. La falta de privacidad, la constante exposición pública y la presión por mantener una imagen perfecta pueden ser muy desgastantes. En el caso de Aatai y Serinei, la presión mediática fue un factor importante. Los paparazzi, siempre al acecho, no les daban tregua. Cada paso, cada gesto, cada palabra era analizada y comentada. Los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir, alimentando la curiosidad del público y dificultando la posibilidad de mantener una relación estable. Además de la presión mediática, la incompatibilidad de personalidades también jugó un papel importante en la ruptura.
Aatai, conocido por ser un hombre reservado y que cuida mucho su privacidad, no estaba preparado para la exposición constante a la que se veían sometidos. Serine, con su personalidad fuerte y su ambición profesional, necesitaba un compañero que la apoyara en su ascenso. El mundo del espectáculo es un universo complejo, lleno de luces y sombras. La fama y el éxito pueden ser muy atractivos, pero también pueden tener un alto costo. La falta de privacidad, la presión mediática y la dificultad de conciliar la vida personal con la vida profesional pueden ser muy desgastantes. En el caso de Aatai y Serine, la decisión de priorizar sus carreras fue difícil, pero quizás la más sabia para ambos. Cada uno tenía sus propios sueños y ambiciones, y decidieron perseguirlos por separado. A pesar del amor que se tenían, entendieron que el momento no era propicio para mantener una relación. La historia de Aatai y Serine es una lección de vida. Nos enseña que el amor, a veces, no es suficiente. Que las relaciones son complejas y que la fama y la presión pueden ser un factor determinante. Que a veces lo mejor que podemos hacer es dejar ir, aunque nos duela, para que ambos podamos crecer y ser felices. Ahora, volviendo a la pregunta que todos se hacen, ¿y la bomba? ¿Dónde está la bomba? La bomba, amigos, es que la verdadera razón detrás de su ruptura, la que se ha ocultado durante años, no es una sola, sino una combinación de factores. La incompatibilidad de sus personalidades, la presión mediática, las prioridades profesionales, y la difícil decisión de elegir el éxito sobre el amor. Es importante recordar que la vida real no es una telenovela. Las relaciones son complicadas, y no siempre terminan con un final feliz. A veces el amor no es suficiente y la vida nos depara caminos diferentes. En el caso de Aatai y Serine, la decisión de separarse fue dolorosa, pero necesaria. Ambos tenían sus propios sueños y ambiciones, y decidieron perseguirlos por separado. A pesar de la tristeza, aprendieron a crecer y a ser felices. Hoy en día, ambos han rehecho sus vidas. Aatai está comprometido y Serine ha tenido otras relaciones. Pero el recuerdo de su amor en Medcezir sigue vivo en la memoria de sus fans. La historia de Aatai y Serine es un ejemplo de cómo la fama y la presión pueden afectar las relaciones. Nos enseña que el éxito profesional no siempre garantiza la felicidad personal. Y que a veces lo mejor que podemos hacer es dejar ir, para que ambos podamos ser felices. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que este tema es muy delicado y que los fans siempre soñamos con ver a nuestras parejas favoritas juntas, pero es importante entender que la vida real es diferente a la ficción. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desenterrado la verdad sobre Aatai y Serine y espero que hayan disfrutado de esta investigación. Hemos descubierto que la verdadera razón de su ruptura fue multifactorial, incluyendo incompatibilidad de personalidades, la presión mediática y las prioridades profesionales. También hemos visto que a pesar de todo, el amor existió y que la decisión de separarse fue dolorosa, pero quizás la más sabia. Quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo y por su pasión por el mundo del espectáculo. Me encanta compartir estas historias con ustedes. Si les gustó este vídeo, no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación de Aatai y Serine? ¿Creen que podrían haber funcionado? Cuéntenme todo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, con todos los que aman el drama y el chisme del mundo del espectáculo. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos una nueva bomba. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.